Hola, muy buenas noches, chicos. Bien, en esta oportunidad vamos a avanzar el tema número 9, lo que es ciclo celular y meiosis, ¿no? Cuando hablamos de ciclo celular, nos vamos a referir más que todo a la división de una célula que es somática. Una célula somática, la mayoría de nuestro cuerpo, en gran parte, ¿sí? Está formado por células somáticas, ¿no? Y va a haber las células germinales, por ejemplo, que se van a dividir por un proceso que es la meiosis, ¿no? La meiosis. Bien, entonces vamos a ver cómo se dividen las células, qué fases tiene la mitosis, qué fases va a tener la meiosis, ¿no? Es un tema no tan complejo, tampoco es tan largo como el tema 8, ¿no? Bien, ciclo celular y meiosis. Entonces empecemos, ¿no? Bien, te dice, la capacidad de crecer y reproducirse es una característica, es un atributo de las células, ¿no? Esa capacidad de dividirse. Y es importante, es diferente a la bacterita, porque la bacteria se divide de otra forma, ¿no? Hemos visto que la división binaria es la división de nuestras queridas procariotas. En cambio, de nuestras celulitas, pues nos vamos a complicar más. ¿Por qué? Porque somos células complejas. Por tanto, la división no va a ser tan fácil como de una procariota. ¿Sí? Muy bien. El ciclo de división celular es un ciclo, ¿no? Porque va a haber la mitosis, interfases, como decía así, ¿no? Y generalmente nuestras células bebés van a estar en continua mitosis, ¿no? Había un meme que decía, a ver, anda, llámale a la célula, porque se ha entrado en el baño. Ya sabes que los jóvenes, las células jóvenes, les encanta, están en esa época de mitosis, ¿no? Acuérdense de eso, que una célula bebé, unas células embrionarias, están en constantes divisiones celulares, ¿no? Bien, o también llamado ciclo celular, ¿no? Las células eucariotas van a formarse nuevas células, ¿no? Génesis de nuevas células, ¿no? Génesis, origen. Y ven aquí cómo esta celulita se empieza a duplicar más, ¿no? Gracias a este ciclo celular, ¿sí? Entonces, ¿para qué servirá que suceda este ciclo celular? Sirve para mantener la vida. Imagínense que que solo con el cigoto, pues vamos, ¿no? O sea, solo esté el cigoto y ya, hasta ahí no va, ¿no? Imagínense que solo haya el cigoto, no, fatal sería, ¿no? ¿No? Sirve para mantener la vida en nosotros, ¿no es cierto? En nosotros somos, acuérdense, organismos multicelulares. En cambio, las bacterias son seres unicelulares, ¿sí? Para generar la vida en organismos eucariotas unicelulares, ¿no? Acuérdense, un protozoo es un organismo eucariota, ¿no? También, ¿no? Unicelular. Y bueno, entonces, estas son las utilidades que vamos a decir, ¿no? Bien, el ciclo celular, entonces, ¿cuándo comienza? ¿No? Aquí vean este hermoso GIF, ¿no? Que está mostrando todas las fases de lo que va a ser el ciclo celular, ¿no? Y la fase de mitosis es como el parto, es rapidito, sale el bebé y ya está, ¿no? En este caso va a ser pues que la célula se va a dividir en dos, ¿no? Es como, y vamos a ver que la mitosis pues, dura poquitito. En cambio, la fase, ¿no? Es como un embarazo también, que la fase gestacional, vamos a decirlo así, pues dura harto tiempo, ¿no? La señora embarazada pues está un buen tiempito allí con el bebé, ¿no? 9 meses, y el parto pues una horita, ¿no? Una horita. Bien, entonces te dice, el ciclo celular comienza con ¿qué? Con el crecimiento de la célula. La célula tiene que crecer, tiene que engordar, porque si no engorda, no compra, no se duplica aquí adentro, el divorcio va a ser difícil, ¿no? Entonces sí o sí tiene que estar todo igual, vamos a decir, gran parte tiene que estar todo equitativo, ¿no? Lo primero, crecimiento celular. ¿Eso dónde va a suceder? En todo lo que va a ser la interfase, ¿no? Toda la interfase se va a encargar de eso. Tenemos que engordar porque nos vamos a separar. Bien, aumento cuantitativo. Ustedes saben que cuantitativo hace qué? Cantidad, contar, ¿no? Porque es divorcio, nos tenemos que repartir mitad, mitad, vamos a decirlo así. Bien, aumento cuantitativo de los diferentes tipos de moléculas y material genético. Esto es bien importante, ¿no? Mi jefe sí o sí, yo tengo que duplicar. Va a haber dos señores Burns, ¿no? Uno para la célula hija y el otro pues, para el otro, ¿no? ¿No? Entonces se va a dividir, se tiene que multiplicar. Y obviamente mis organelas de aquí adentro se van a ir duplicando, ¿no? Mis proteínas se van a ir duplicando. Incluso habíamos visto en otros temas que en el proceso embrionario
¿no? Es donde más proteína se hace porque pues, nos estamos preparando para el famoso divorcio, ¿no? El famoso divorcio. Bien. Entonces, ¿cuándo termina ahora el ciclo celular? Termina con la partición del núcleo, nos hemos repartido, el divorcio, ¿no? Primeramente el núcleo, ¿no? Se va a dividir, vean aquí cómo está el núcleo, se van a despedir los jefes y se van a decir, chao, chao, nos vemos en otra vida. No, ¿no? Entonces, se separan, ¿no? Aquí los se separan, lo que va a hacer esta célula, que vean, acuérdense que vamos a tener dos núcleos, ¿no? Partición del núcleo y citoplasma en dos células, ¿no? Se va a partir primero el núcleo y ya después se va a partir, vean cómo se parte, se separa, ¿no? Es como cuando te despides con deditos. Se separan y bueno, ya tienen sus dos células hijas, ¿no? Estos repiten el ciclo, esta célula hija también se va a poder dividir, se va a poder dividir, va a tener sus hijitos, igual sucesivamente, ¿no? Esto repite en el ciclo y aún hay un aumento de células de forma exponencial, pero esto es mucho más cuando son células bebés, cuando se están diferenciando, cuando se están volviendo a otras células y demás, ¿no? Entonces la mitosis va a ser muy alta, ¿no? Bien, entonces las células bebés les encanta ir a mitosis, las células bebés les encanta ir a lo que es completar el ciclo celular, ¿no? Bien. Se dice, el cuerpo humano comienza su existencia a partir de una sola célula, ¿no? Se van a juntar aquí, ustedes ya saben, el óvulo con el espermatozoide y van a formar la querida celulita, le vamos a llamar así, que es esa conjugación, el famoso cigoto, ¿sí? El famoso cigoto, ¿no? Y de esta célula, pues va a dividirse varias veces, y boom, 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 se va a formar un ser humano. Increíble, ¿no? Como es de tan chiquitito se forma un ser humano, ¿no? Bien. Entonces, el cigoto, pasa por duplicaciones celulares sucesivas, aquí está, ¿no? Llega mórula, el blastocisto, todas estas fasecitas ustedes van a ver en embriología. Y les he dicho que en primer año ustedes esto es lo que tienen que saber, las primeras fases, para que ya después puedan comprender las otras fases. Entonces, bien importante ir paso por pasito, ¿no? Bien. Durante el periodo embrionario, tanto durante el desarrollo del organismo, ¿no? Entonces, obviamente en el periodo embrionario va a haber sucesiones más todavía, mucho más. Las mitosis son mucho más continuas. Incluso en la etapa adulto hay mitosis, sí, pero no es tanto como cuando éramos casi nada, ¿no? Bien, bien, bien. También métanse a partos, vean más partos. ¿Quién quiere ver partos? Se brinda. Solo es ver. Todavía no te van a dejar tocar, a no ser que sí. Pero igual vas a aprender, ¿no? Bien, vas a aprender. Bien, te dice, conducen este proceso a la formación de unos 100 billones de células, ¿no? Cada vez se están duplicando. Nosotros somos organismos multicelulares, tenemos varias células, pero ya estamos viendo que es gracias a las mitosis continuas, tanto en periodo embrionario y también cuando somos adultos, pues ya también nuestras células se siguen dividiendo. Sí, por ejemplo, hay células que se están matando, ¿no? Por forma fisiológica, que se llama la apoptosis, y pues muchas veces, a veces por reemplazar también, se va a crear nuevas divisiones, ¿no? Va a suceder nuevas divisiones. ¿Sí? Las células somáticas componen el individuo adulto, ¿no? Nosotros, sí, aquí está chistosito, pero bueno, nosotros estamos formados por células somáticas, ¿no? Gran parte está formado por células somáticas. Y sí, las células, luego vamos a tener las células germinales, ¿sí? Que ellas sí pues van a ser, ya no van a ser denominadas como somáticas como tal, ¿no? Bien. Pero vamos a ver que cuando se juntan van a volver a formar una, un, una célula que te va a tener dos cromosomas, ¿no? O un par, vamos a decir. Bien, te dice, el crecimiento de un tejido, órgano y organismo multicelular ocurre principalmente por la multiplicación del número de células. Esto es bien importante, ¿no? Las células se van a multiplicar, aquí está en mitosis, se van a multiplicar y no estamos viendo el aumento en tamaño, no por el crecimiento de estas. Imagínense que nosotros fuéramos cigotos grandes, ¿no? Sería fatal, ¿no? Puros cigotos, no, sería chistosito, ¿no?
Más bien, pues es pura divisiones, ¿no? Y la célula no está creciendo, no estamos creciendo porque la célula está creciendo, sino porque se está dividiendo, ¿no? Y también el cáncer es así, ¿no? También tiene muchas mitosis, pero sí, en las células cancerosas, las células otras son grandes, otras son chiquititas, son deformes, ¿no? Deformes. Muy bien. Bien, entonces para mantener un volumen particular constante, ¿no? Y generalmente van a tener así el mismo tamaño las celulitas, ¿no? No es tanto el crecimiento, sino el número, acuérdense. Y obviamente, si reúno varias celulitas, voy a formar un tipo de tejido, ¿no? Y un tipo de tejido con otros y demás me va a formar un órgano, un organismo, aquí los aparatos y sistemas y tal. Muy bien. Y bueno, en nosotros todavía hay divisiones, eso sabe, ¿no? En nosotros todavía hay divisiones. Una célula viejita pues necesita ser reemplazada. En adultos las divisiones celulares todavía son frecuentes, ¿no? Y es gracias a eso de que como hay divisiones frecuentes, nosotros, el organismo eucariota, las células eucariotas y sus tejidos obviamente son muy eficientes, ¿no? Porque ven alguna enfermita, pues hay que reemplazar, ¿no? Muy bien. Entonces, dice, el proceso de multiplicación o proliferación celular ocurre por duplicaciones de células existentes. Eso es bien importante, ¿no? La que estaba aquí, que esto es la apoptosis, ¿no? La que estaba aquí se va a duplicar de esta, ¿no? Se van a duplicar y aquí obviamente va a tener sus hijitas de esta, ¿no? De esta. Muy bien. Ocurre duplicación de la célula que estaba allí existente. Bien, ¿para qué nos sirve? Sustituir a las células muertas, ¿no? Aquí tenemos, vean, la apoptosis, ¿no? Aquí tenemos una célula enfermita, pues es también vamos a tratar de reemplazar, ¿no? Bien, inicialmente con la apoptosis, responsable de la sustitución de células muertas, ya sea por apoptosis o por alguna lesión. La célula muere por lesión, algo le pasa, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, por arma blanca, ¿no? Vamos a dañar algunas células, algunos tejidos y ahí vamos a dañar a la célula. O por la famosa, como habíamos visto, la famosa apoptosis, ¿no? Yo no sirvo para nada, va a decir la celulita, o ya no sirvo y para no hacer basura me desharé, ¿no? De mí misma. Un proceso fisiológico normal. Es normal que haya apoptosis, ¿no? Es normal que haya apoptosis, algo fisiológico, no es patológico. En el examen te pueden decir, ¿es patológico? No, es algo fisiológico, es normal. ¿Sí? También nos sirve estas duplicaciones de célula, regeneración de partes dañadas de tejido u órgano. Hace más similitud a esto, ¿no? A las lesiones. Aquí tenemos una célula enfermita, pero aún así tratando de caminar. Bien. Ustedes nunca hagan apoptosis. Nunca, nunca. Tienen que ser como las bacterias. Valientes, se duplican, se duplican. Bien, te dice, el organismo controla y mantiene constante el número de células, ¿no? Porque habíamos dicho, aumentamos en cantidad, ¿no? Cuantitativamente, ¿no? Bien, ¿qué hace nuestro organismo? Pues se libra de las células dañadas, ¿no? Si hay una célula dañada, pues hay que reemplazarla, ¿no? Hay que reemplazarla. Elimina células indeseables y no permanentes de los tejidos en desarrollo durante la morfogénesis, ¿no? Acuérdense, las manitos de nosotros al principio es como un pescadito y pues estas celulitas que están aquí entre los dedos hay que hacerlo desaparecer, ¿no? Hay que hacerlo desaparecer. Inicialmente servían ya, pero luego ya no cumplen su función, entonces hay que hacer desaparecer, ¿no? Y al final pues vamos a tener nuestros 5 deditos, ¿no? Los 5 deditos, ¿no? Elimina células indeseables y no permanentes, dice, ¿no? Bien. Entonces va a haber un equilibrio entre qué? En la proliferación celular y la muerte celular programada, que ustedes ya saben que es la famosa apoptosis, ¿no? Aquí veamos esta celulita, cómo se suicida para no dañar, para no perjudicar a nuestro organismo. Pero ella no sufre, ¿sí? Antes de suicidarse, ella hace una cartita muy bonita. Bien, porque sabe que es algo útil, es ideal que haga eso, porque si no hace eso, puede perjudicar pues, a sus
a las células, ¿no? Bien. Entonces, acuérdense, buscando siempre el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Bien. Entonces, ellas hacen su trabajo. Es su trabajo hacer apoptosis. ¿Sí? Bien. Le dice, la formación de nuevas células no siempre se produce por el ciclo celular típico. ¿Qué quiere decir? No siempre va a pasar y entrar por mitosis. No todas las células van a entrar por mitosis, ¿no? Sino que también otras van a entrar por meiosis, ¿sí? Pero aquí sabemos que van a ser nuestras células germinales, ¿no? Las células germinales se van a dedicar a esta vida. Por eso aquí te dice, no siempre se produce por el ciclo celular típico, que va a ser esto de acá, ¿no? Bien. Y aquí te dice, ¿no? Por ejemplo, el origen de las células gaméticas o gametos, ¿sí? De organismos de reproducción sexual no es cíclico, no es en base a esto, ¿sí? Se forma a partir de la división de células somáticas específicas. Estas células germinales son células somáticas, vean, es igualito a esta célula somática, ¿no? Pero cuando se divide por la meiosis, va a dar diferentes células, vean, diferente, aquí está, diferente, entre ellos, entre sus hermanitos son diferentes y con su madre, ¿no? También es diferente, ninguno va a ser igualito, ¿no? Pero sí, inicialmente estas células gaméticas eran, vamos a decirlas, somáticas, ¿sí? Eran somáticas, ¿sí? Presentes en las gónadas o órganos reproductores masculinos y femeninos, que son las famosas células germinales, ¿no? Y aquí está la célula germinal. Esta va a entrar porque vía meiosis. Inicialmente, ¿cómo era esta célula? Era una célula somática, pero como vamos a decirlo aquí, una célula somática específica, ¿no? Específica, presente a nivel de lo que va a ser las gónadas, ¿no? Bien. Le dice, entonces, los gametos llevan la mitad del número de cromosomas. Vean aquí estos gametos. La mitad solo es haploide, haploide. 1N, ¿no? No tiene par como los somáticos, ¿no? Los somáticos, ¿sí? Son células haploides, N, ¿sí? Debido a la meiosis, porque la meiosis es como dos mitosis, ¿no? Es más o menos así. Pero algo bien importante es esto. Vean cómo se mezclan entre ellas, ¿no? Se abrazan y al abrazarse pues, se manchan, vamos a decir, ¿no? Se manchan y se quedan sus pedacitos de ahí, ¿no? No es suficiente, es como realmente como si fuera dos mitosis, pero uniéndose, ¿no? Mezclándose. Y vean, aquí tenemos esto ya, este par, y otra vuelta se va, es como que va a entrar la mitosis también, ¿sí? Y se va a dividir y es por eso que solo va a tener un bracito nomás, lamentablemente, ¿no? Y tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. No sé por qué estoy diciendo lamentablemente. Pero bueno, debido a la meiosis, da células diferentes a la original. Vean, como les decía, estos gametos es diferente a esta célula germinal, ¿no? Esta era realmente diploide, pero estas no, ¿no? Y diferentes entre sí, son diferentes entre hermanitos, sí, diferentes. Gracias a qué proceso, mi querida meiosis. Entonces, mitosis y meiosis es lo mismo, nunca, nunca. La meiosis es como si fuera, vamos a decir, como dos mitosis y en el medio, vamos a decir, se recombina, se mezcla. Hay un multicruzamiento. En cambio, en la mitosis es igualita que esta, sus hijos son igualitos, todo es lo mismo, todo es lo mismo, ¿sí? Las células somáticas pues, son todas igualitas, tienen un par de cromosomas, no es la mitad, ¿no? Son, por tanto, diploides, diploides, ¿sí? Diploides. Ahora te dice, vean esto, la fusión de gametos, hemos visto aquí estos gametos, vean cómo nos ha quedado los gametos, con una hermanita nomás, ¿no? Una hermana cromática, ¿sí? Ahora te dice, como acuérdense, se mezcla lo que va a ser óvulo con espermatozoide, ¿no? Aquí está el espermatozoide, y ustedes ya habíamos visto en mitocondria, ¿no? Aquí está sus mitocondrias, aquí está su cilio, flagelo, el flagelo, ¿no? Su flagelito y demás. Bien, se dice la fusión de dos gametos, aquí está el óvulo, con este espermatozoide, la fusión de dos gametos, se llama, pues ustedes ya saben, fecundación o podemos llamarle la fertilización. Más conocido, ustedes han visto, fecundación, ¿no? Restaura la fase de diploide. Como estoy uniendo ¿sí? Dos células, pues voy a tener
nuevamente una célula, una célula diploide, ¿no? Una célula diploide. Restauran la fase diploide. Por tanto, vamos a tener células diploides. ¿Por qué? Porque se han mezclado, se han unido en sí, ¿no? Y se ha formado lo que es el famoso cigoto. Cigoto, cigoto, cigoto. Muy bien, muchachos, muy bien. Bien, entonces el ciclo celular tiene dos etapas coordinadas. Es bien importante. La interfase no puede tardar mucho, tampoco puede apurarse demasiado para entrar en mitosis, ¿no? Tiene que ser más o menos un tiempo adecuado, vamos a decir, ¿no? Imagínense el parto que fuera, no sé, una semana de gestación y ya querer tener el parto, no, no, no. Tiene que ser igual coordinadito. Y vamos a ver las dos etapas de este famoso ciclo celular, ¿sí? Ciclo celular. Entonces aquí está la primera, que va a ser el crecimiento. Acuérdense, tenemos que engordar, la madrecita se tiene que engordar, ¿no? Duplicarse todo para prepararse para la mitosis o vamos a decir, si quieren, para el parto, ¿sí? Se prepara para una nueva división. Es bien importante, ¿no? Se prepara. ¿Cómo se va a preparar? Engordando, engordando, engordando. Duplicando, duplicando, duplicando. Aumentando al jefe que se haga doble también, ¿no? Se prepara para una nueva división, ¿sí? Y esta fase se llama interfase. Entonces, el periodo de crecimiento lo vamos a llamar la querida interfase, ¿sí? Interfase, ¿sí? ¿Qué más luego tenemos? La otra parte va a ser la división en dos células hijas, ¿sí? Pero cuando se divide en dos células hijas, como vemos aquí, se van a empezar a dividir, ¿no? Dentro de esto va a haber como dos etapitas, vamos a decir. Uno va a ser la división del núcleo. Mi núcleo se va a dividir, vean aquí, ya está dividida, ¿no? En las anteriores imágenes se veía muy bien, ¿no? Esa división nuclear. Y primero, la división del núcleo. ¿Cómo se llama esta división del núcleo así estrictamente, vamos a decir? Se llama cariocinesis o mitosis, ¿sí? Cariocinesis o mitosis. ¿Sí? Acuérdense qué significa cario, núcleo. Núcleo, ¿no? Núcleo. Bien. Y la otra va a ser pues la división citoplasmática. Después de que he separado mi núcleo, pues voy a separar mi citoplasma, es lo que queda. Yo no puedo separar el citoplasma y luego recién, ay, nos hemos olvidado el núcleo separar y recién mandarle al otro. No, no, ¿eh? Siempre primero vamos a dividir el núcleo, luego recién el citoplasma, ¿sí? Luego recién el citoplasma. ¿Cómo se llama la división del citoplasma? Citocinesis, ¿no? Citocinesis. Muy bien. Y aquí te pone una pregunta y te dice, en la timina tritiada, este es el tema también del tema 2, ¿no? Igual entra acá en este tema, por eso te está preguntando. Te dice, la timina tritiada es un precursor radioactivo, sí, del ARN. ¿De quién era? ¿A quién se añade? Al ADN que se está replicando, al ADN que está, es decir, en interfase, a ese se va a unir. ¿Sí? Vamos a ir viendo más adelante. 2 te dice, en la interfase se produce la replicación del ADN. Sí, mi jefe se tiene que duplicar en interfaces. Hay replicación, ¿no? Replicación del ADN, ¿no? Bien, aquí tenemos, ¿no? La citocinesis, como ya se ha dividido, ¿no? Bien, entonces acuérdense, replicación del ADN tiene que ver en interfase. 3. Te dice, en las células eucariotas, la replicación del ADN ocurre en cariocinesis, cario, que te dice núcleo. Cuando se está dividiendo el núcleo, ¿va a haber recién replicación del ADN? No, todo tiene que estar listo. Mi cromosoma tiene que estar como tal cual, como cromosoma, y no como fibras de cromatina, ¿no? Tiene que estar así como cromosoma. Porque yo voy a poner aquí las soguitas, que son los microtúbulos, conectados a los famosos cinetocoros que tienen como 3 plaquitas, ¿no? ¿Sí? Y vamos a jalar y los vamos a dividir, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces aquí el segundo es correcto, ¿no? La B. Interfase, acuérdense, replicación de mi jefecito. Esto ya está repetido. Es lo mismo, no solo está por la pregunta. Bien. Aquí tenemos ahora viendo, vean todo esto de acá, nuestra querida interfase, que contiene estas fases, la fase G1, aquí vamos a ver también que hay la fase G0,
la fase S de síntesis y la fase G2, ¿no? Bien. Es una etapa comprendida entre dos divisiones sucesivas, podemos decirlo interfase, mitosis, interfase, así, ¿no? Bien, pero se llama entre, ¿no? Interfase. Bien, te dice, se prepara para una nueva división. No te olvides esta palabrita. La interfase se prepara para una nueva división celular. Y tu libro te vuelve a repetir y te vuelve a repetir. Este, por ejemplo, es un núcleo en interfase que habíamos visto en el tema 8, ¿no? ¿Dónde qué hay? Donde hay cromatina bien apretadita, otra menos apretada, ¿no? Esta mancha negra de acá será el nucleolo, ¿no? Y acuérdense, cuando ya vamos a entrar en división y demás, va a desaparecer el nucleolo, ¿no es cierto? Luego va a volver a aparecer, ¿no? Pero este es un nucleolo en interfase. Nos estamos preparando, nos estamos duplicando. No te olvides la palabrita, se prepara, se prepara. ¿Sí? La célula, por tanto, como está engordando, estamos duplicando, la célula va a crecer, tiene que crecer, tiene que crecer. ¿Sí? Incluso habíamos visto la división binaria, por ejemplo, la forma que se divide los peroxisomas, también te decía, ¿no? Después de que el peroxisoma ha adquirido un buen tamaño, vale decir que ha crecido por la introducción de proteínas, se va a dividir por un conocido, poco conocido, dicen, por un proceso poco conocido que es la división binaria, ¿no? Igual pasa en ciclo celular, la célula tiene que engordar, tiene que aumentar de tamaño. Y te preguntan aquí, te dicen, en relación a la interfase, es cierto. Interfase, ya, interfase es cuando tenemos que engordar. La señora está embarazada todavía, ¿no? ¿La célula crece? Claro que sí. ¿La célula se prepara para una nueva división celular? ¿Se está preparando para el parto? Sí, se está preparando para el parto, ¿no? Incluso va al gimnasio, a hacer ejercicios pélvicos. Esas cositas van a ir aprendiendo ya cuando estén avanzando ginecología en el casi quinto año y demás, ¿no? Bien. 3. Es la etapa comprendida entre dos divisiones sucesivas, por eso te decía, y la entre fases, ¿no? Interfase. Bien, sí, todo es correcto, todo es correcto. Muy bien. Bien, estas dos etapas, tanto la interfase como la mitosis, tienen que estar así vigilando. No puede haber error, no puede pasar error, ¿no? Entonces vamos a tener ahí nuestros vigiladores que van a estar evitando que haya errores, porque imagínense que vayamos con errores, mi jefe mal de pie, o no sé, alguna mutación y que vaya a mitosis y se vaya a dividir así. No, no puede pasar. Entonces necesitamos controlador, necesitamos que sea regulado y coordinado. Es bien importante. Yo no me puedo saltar de fase G1 sin interfase y venirme a fase G2 y hacer lo que quiera, ¿no? Tiene que ser coordinado, ¿sí? Pero vamos a ir viendo algunas excepciones, ¿sí? Pero bueno. Bien, son regulados y coordinados. Mantener constante el tamaño de la célula, de la progenie. La duración del ciclo celular tiene que ajustarse al tiempo que la célula necesita para duplicar su tamaño, ¿no? Esta fase en la fase S, por ejemplo, de nuestro jefecito. Mecanismos de control operan en momentos específicos, ¿sí? Ellos saben que va a haber los controladores, ellos saben que va a haber ahí esperando el controlador, entonces tienen que hacerlo bien. Imagínense que fuera inespecífico, va a estar viniendo con errores y ¡pum! Le van a pillar ahí, o puede que se pase, ¿no? Entonces, saben ellos que hay ahí los controladores, saben que van a pasar por ahí. Es como saber que que hay las trancas, por ejemplo, ¿no? Ahí sabes que te van a cobrar, entonces tú ya estás alistando pues, tus 2 pesitos, ¿no? Para pagar. Es algo así, es específico, no es inespecífico. ¿Sí? Y bueno, aquí te comentan y te dicen, es cierto, te dicen, es mentira que ¿no? No, es cierto, te dicen, la división celular tiene carácter netamente de diferenciación morfológica celular. Nos dividimos para esto específicamente, para diferenciación morfológica, diferenciación en la forma. La división era para qué? Más para el número de células, más para el número de células, ¿sí? No es tanto por su forma o diferenciación, ¿no? Bien, 2 te dice, el crecimiento, interfase, ¿no?
y la división celular deben ser regulados, obviamente, y coordinados, sí, muy vigilados, que el ciclo celular transcurra en un equilibrio que asegure el mantenimiento de las características celulares esenciales en la progenie, sí, esta parte de aquí, ¿no? El crecimiento celular, el 3, el crecimiento celular requiere mecanismos de control que operan en momentos específicos, ¿sí? Y aquí te ponen, vean, y no específicos del ciclo celular. No, 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 no. Sabemos dónde hay controladores, ¿sí? Por eso nos cuidamos, porque si no supiéramos dónde están, de repente haríamos más errores, ¿no? Haríamos más errores. Son en lugares específicos. Por tanto, el inciso B es correcto, ¿no? Bien, digamos. Te dice, en las células eucariotas, en nosotros, ahí vamos a tener nuestros vigiladores, ¿no? Que nosotros les vamos a poder ver, ¿sí? Al pasar por los controladores, les vamos a ver. Le dice, en las células eucariotas, el control de la reproducción celular son realizados por productos génicos que a su vez son regulados por nutrientes, factores de crecimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este factor de crecimiento que hemos visto un poquito más que todo, o mencionado, vamos a decir, en otros temas como el tema de 6 también, el tema 6, ¿no? Causa que la división celular se produzca de una forma coordinada. Este factor de crecimiento va a decir, va a venir aquí, va a activar, vean aquí, y va a decir ya, que se empiece a duplicar o que suceda tal cosa, ¿no? Es como motivador, por eso dice factores de crecimiento. Nos están induciendo, nos están incentivando a que haya esto, ¿no? Causan que la división celular se produzca de forma coordinada. Pero acuérdense, nuestros vigiladores ahí van a estar. Bien, entonces, el ciclo celular varía entre grupos de organismos filogenéticamente distantes, ¿no? Acuérdense, la filogenia era ese parentesco que tenemos con otros organismos, ¿no? Y hemos visto esta mañana, pues, la cantidad de cromosomas, por ejemplo, que hay, ¿no? Hemos visto que cada especie tiene un número de cromosomas diferente, ¿no? Diferente a otro. Por ejemplo, acuérdense, la ave había sacado 80, ¿no? Era muy buena nota, ¿no? Una muy buena nota. ¿Sí? En cambio, había otros que se han sacado, por ejemplo, dos, era, ¿no? Que solo tienen, ¿qué quiere decir? Dos cromosomitas, ¿no? Y otros 80, nosotros tenemos 46, ¿no? Bien. Entonces hay distintos, ¿no? Bien. Entonces el ciclo varía. Cuanto más se sabe sobre el sistema de control del ciclo celular, más similitudes se descubren entre los diferentes organismos vivos, ¿sí? Es decir, vamos a decir, estos que nos ayudan a controlar, vamos a ver también que están relacionados con otros seres, ¿no? Un poquito van a haber similitud, ¿sí? Similitud, ¿sí? Puede que este vigilante esté aquí y que también si le llevamos este vigilante aquí, también va a ser el mismo trabajo. A eso me refiero, ¿no? Similitud, ¿sí? Entre los diferentes organismos vivos. Por ejemplo, todo esto entonces indica que, lo que indica que un origen ancestral común, una alta conservación evolutiva de los modos de funcionamiento, composición de los genes y proteínas que participan en el control, es decir, nuestros queridos vigiladores, ¿no? Como yo estoy viendo que aquí hay este vigilador y si le llevo acá, vigila lo mismo, entonces me estoy dando cuenta que hay una similitud, ¿no? Es decir, que hay un origen ancestral común, alta conservación evolutiva, por eso hay pues la querida filogenia, ¿no? La querida filogenia. Bien. Por ejemplo, te dice, las proteínas que participan en el control, nuestros vigilantes, son similares, te dice, ¿sí? Por ejemplo, si transfiriendo de una célula humana, y le vamos a dejar a la célula humanita, ¿sí? A la célula de la levadura, continúan realizando el mismo trabajo, la misma función. Si yo le llevo aquí mi vigilador, como les decía, a esta célula de levadura, vamos a ver que trabaja lo mismo, hay similitud, ¿sí? Uno podría pensar que si yo llevo de una célula diferente a esta, y aquí puede que no trabaje, pero trabaja igual, ¿sí? Es gracias a eso a qué? A la evolución, ¿no? A ese parentesco que tenemos entre organismos, ¿no? Bien, bien, bien. Le dice, fases del ciclo celular. La síntesis del ADN se produce en la fase
S de sapito de síntesis, ¿no? Fase S, síntesis del ADN. Mi jefe aquí está metidito en lo que va a ser esta fase S, ¿no? Fase S de la interfase. Acuérdense, la interfase vamos a tener como tres, ¿no? G1, la S y la G2. Y ahí sí también puede estar lo que es la fase G0, que ahí se van a ir algunos vagos un poquito a descansar o por alguna otra causa, pues se van a ir, ¿no? Y está bien que haya la fase G0. Está bien. Le dice, en la interfase, la duplicación de los componentes de la célula madre, es decir, replicación de mi ADN, ¿no? Es un proceso previo esencial para que la división se produzca. Es bien importante. Yo no me voy a dividir si no hay doble jefe. No me voy a dividir si no hay doble ADN. Tiene que ver doble, ¿no? Doble. Porque imagínense que nos repartamos, que está esta célula casi a punto de repartirse. Aquí esté con jefe y aquí sin jefe, ¿no? ¿Quién va a mandar aquí? Es como una célula muerta, ¿no? Sin cerebro, vamos a decirlo así. Porque acuérdense, nuestro ADN es el jefe, ¿no? El que nos manda, el que nos dice qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, en sí. Y ustedes tienen que ser sus jefes de estudio, ¿no? Porque nadie les va a exigir así, estudien. Ustedes mismos tienen que ser sus jefes tipo señor Burns, ¿no? Bien estrictos. Bueno, sigamos. Entonces acuérdense, puede haber división celular si no hay duplicación de ADN? No, tiene que ver. Es un requisito importante. Artículo número 1, replicación del ADN. Bueno, esto ya hemos explicado, ¿no? En interfaz se produce la replicación del ADN. Bueno, bien. Esto está relacionado a esta parte, esta imagen, ¿se acuerdan? Del tema 2, ¿no? Tritio radioactivo. Este proceso se puede estudiar, la interfase, mediante el uso de precursores radioactivos. ¿Se acuerdan? Nosotros íbamos a echar estos precursores radioactivos que usábamos la timidina, que tiene afinidad por mi ADN, ¿sí? Mi cromosoma que está laxo, ¿no? Y esta timidina se va a poder unir ahí, ¿no? Con esta sustancia radioactiva, el tritio radioactivo, y de esa forma pues yo puedo ver, ¿no? Pero esta sustancia radioactiva no se va a unir cuando está así aprieto el cromosoma. Y no hay cómo. Es por eso que te dice, sirve esto para estudiar interfase, porque interfase, mi jefe está así, estirado, ¿no? Bien, también con métodos bioquímicos o radioautográficos o citofotometría, ¿no? Citofotometría, fotocolor, o sea, foto es, en este caso de citofotometría, vamos a hacer pasar rayos de color, vamos a decirlo así, a través de una muestrita, y esta muestrita se va a interpretar, ¿no? Gracias al citofotómetro. O también se puede hacer con fluorescencia, que vamos a ir viendo más a detalle. Bien, entonces dice, cuando se dan precursores radioactivos del ADN, por eso decía, ¿no? En su examen les decía ARN, no, usamos para el ADN, ¿sí? Cuando se usa, por tanto, precursores radioactivos de ADN, la timidina tritiada, este H3 que habíamos visto en el tema 2, ¿no? Timidina tritiada, ¿sí? Timidina, durante pocos minutos, pero se procesan por radioautografía. Estos se van a unir, como les decía, a ADN que está laxo, ¿no? De repente en estas celulitas el cromosoma está así. Aquí igual, está bien apretado, condensado. En cambio, en esta célula está en interfaz. Incluso tu libro mismo te dice, ¿no? No todas las células están en la misma fase. ¿Qué quiere decir? No todas estas células están en mitosis, ¿no? ¿Sí? Va a variar. Por ejemplo, esta celulita de acá, ella es la única que está en interfaz. Las demás de repente están a punto de entrar en mitosis o en las primeras fases de la mitosis, ¿no? Por eso están más apretaditas, ¿no? Bien. Pero se procesan por autoradiografía, ¿no? Eso ya hemos visto. El microscopio electrónico, las células en división no van a incorporar este H3 timidina. Las células que estaban replicando su ADN van a aparecer como núcleos marcados, ¿no? Porque esta técnica, vamos a decir, se puede hacer tanto usando esto y también la otra forma, el microscopio electrónico y también el microscopio
óptico, ¿no? Por eso aquí dice, las células en microscopio óptico, las células en división no van a incorporar la H3-timidina porque quiere decir que están en la famosa mitosis, ¿no? Están en mitosis, no va a entrar, es difícil que entre ahí, pero si está en interfase, pues van a poder entrar, ¿sí? Van a poder entrar. Bien. Obviamente, en microscopio electrónico, pues yo ya no voy a usar estas plaquitas, ¿no? Va a ser otra forma, porque acuérdense, en microscopio electrónico no se usa estos portaobjetos, pero los cubreobjetos, ¿no? En microscopio óptico, sí, sí. Muy bien, ahora veamos la división de interfase, ¿no? Acuérdense, nunca se olviden interfase toda su vida cuando engordamos. Estamos duplicando tres fasecitas importantes, ¿no? ¿Qué fases tenemos en la famosa interfase? G1, cuando empiezo a comer ya, que también le llaman brecha, ¿no? Porque es como una unión que me va a ayudar entre la mitosis y la fase S, ¿no? Está vamos a decir, al final de la mitosis, esto está al revés, vamos a decir, está al final de la mitosis y al inicio de ¿quién? De la interfase, ¿no? Luego sigue pues la duplicación del ADN, es decir, la fase S, duplicación o síntesis de ADN. Pero aquí está bien resumido, ¿no? Porque no solo es dedicado al jefe, vamos a ver que van a haber otras proteínitas más, ¿no? Pero sí está de forma general en base a la D, ¿no? Luego tenemos el AG2, ¿no? Gap igual significa nuevamente brecha, une la interfase con la mitosis, vamos a decir, ¿no? Entonces nunca te olvides, fase G1, S y fase G2, ¿sí? Fase G2. Bien, y pues aquí tenemos de forma completa la división del ciclo. Esto es la división de interfase, acuérdense las tres. Incluso podemos meter a la fase G0, ¿no? Pero en la división del ciclo ya es cuando metemos a la querida mitosis, que le vamos a abreviar como M, ¿no? M de, no de parte, pero bueno. M de mitosis. Te dice, las células terminan la replicación del ADN al menos 2 horas antes de la mitosis. Imagínense esa eficacia, ¿no? Y ustedes tienen que ser también así, ustedes tienen que estudiar muy bien, como decir así, 2 meses o un mes antes de su inicio del curso básico, ¿no? Porque vean, las células terminan la replicación del ADN 2 horas antes, ya han replicado a lo que va a ser el jefecito, ¿sí? La fase G2 van a pasar, ¿no? Para entrar en mitosis. No pueden hacer perder tiempo, ¿no? Esta fase es, ¿sí? Todo por eso tiene que ser coordinadito, ¿no? Entonces, vean, 2 horas antes ya han acabado de replicar el ADN antes de entrar en la famosa mitosis, ¿sí? En células eucariotas, la replicación de ADN se encuentra en un periodo intermedio de interfase y no toda esta etapa, ¿sí? ¿Y cuál es ese periodo intermedio? Aquí, ¿no? No es que aquí ya va a estar replicándose o aquí va a estar replicándose. Acuérdense, hemos dicho, termina antes de 2 horas de la mitosis, porque justo la fase G2 está en ese tiempo de lapso, ¿no? 2 a 4 horas más o menos. Bien, no se olviden, pero esa ley, ¿no? El jefe es tan perfecto que ya se duplica 2 horas antes de entrar en mitosis. Y aquí te resume prácticamente lo que es la imagen, ¿no? Las 4 fases, las 4 etapas, ¿no? La G1 es tiempo transcurrido desde el final de la mitosis, hasta el comienzo de ¿qué? De la síntesis de ADN. Acuérdense, la síntesis de ADN ocurre en toda la interfase, no específicamente en una parte intermedia que es la fase de S, habíamos dicho, ¿no? Bien. A la fase G1, ¿qué le van a llamar? Como está después de la mitosis, postmitótico, ¿no? Postmitótico. Y como está antes de la fase S de síntesis, va a ser presintético, ¿no? Curso preuniversitario, ¿no? Presintético, antes, ¿sí?
prepa, ¿no? Bien. Ustedes son predoctores. Así lo pueden llamar, ¿no? Y luego van a ser postdoctores, ¿no? Bien. Luego tenemos la fase S, duplicación de síntesis de ADN, ¿no? Síntesis de ADN, siempre vas a acordar, ¿no? Duplicación del ADN también está bien, ¿no? Ahí nuestra etapita. ¿A cuánto tiempo tarda? O sea, ¿cuánto tiempo antes de la mitosis acaba? 2 horas antes y ya ha acabado la duplicación del ADN. Por último, tenemos la fase G2 que pertenece a la interfase, ¿no? Todo es la interfase. La fase G2 es el intervalo entre la terminación de la síntesis de ADN, donde se ha acabado, ¿sí? Ha acabado 2 horas antes, y la mitosis siguiente, ¿no? Y la mitosis siguiente, ¿sí? Nuestra fase G2 está después de la síntesis de ADN, por tanto voy a decir postsintético, y está antes de la mitosis, por eso voy a llamar premitótico. Premitótico, está a punto, ¿no? Es donde ya estamos firmando los papeles para casi iniciar los trámites para el divorcio, ¿no? Bien. Sí, y por último, pues la mitosis, el parto, ¿no? Donde ya es más cortito, es rápido, bien. Pero siempre, engordar siempre eh, va a tardar, ¿no? Va a tardar. Bien, tenemos ahora fases del ciclo y duración de cada una, vamos a ir viendo un poco más a detalle, ¿no? Pero estas fases y esta duración se puede estudiar por la citofotometría, ¿sí? La citofotometría también mide la cantidad de ADN, las células son fijadas y deben ser teñidas, por eso se llama citofotómetro, ¿no? Porque le va a hacer pasar rayos luminosos, ¿sí? ¿Sí? Pero son rayos luminosos de colores y cada color representa, ¿no? Representa, es una característica y de esa forma va a ser interpretada. Entonces se puede usar tintes específicos para pintar, en este caso, a nuestro ADN, ¿sí? Pero lo que quiero que se acuerden, estos rayos que estamos haciendo pasar, ¿sí? En la muestrita son de distintos colores, ¿no? Y obviamente aparte estamos pintando o teñiendo, vamos a decir así, nuestras muestritas tienen que ser teñidas, ¿no? Son fijadas, luego deben ser teñidas. Acuérdense de los pasos, este es el primer paso, ¿no? El primer paso para la preparación de una muestrita, ¿sí? Entonces nosotros vamos a teñir después, ya sea con tintes específicos, acuérdense, esto era para el ADN, la reacción de Felgen, ¿no es cierto? Era específico para el ADN, ¿sí? O también se puede utilizar los tintes fluorescentes, ¿sí? Los tintes fluorescentes, ¿sí? Esas son las dos fórmulas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cantidad, acuérdense, porque este ciclo celular lo que queremos es aumento en cantidad y no nos estamos enfocando, habíamos dicho, en la diferenciación o cambio de morfología, ¿no? Bien, entonces la fluorescencia detectada, acuérdense, porque podemos usar tintes fluorescentes, o la intensidad de luz transmitida, ¿sí? Porque acuérdense, les hago pasar rayos luminosos de distintos colores, ¿no? A través de los núcleos, donde va a estar, pues, obviamente, mi jefe, ¿no? El ADN, pero que ya hemos teñido, ya hemos pintado y demás, ¿no? Le dice, es proporcional al contenido del ADN, ¿sí? Y esto habíamos visto, por ejemplo, en reacción de Felgen, mientras más, vamos a decirlo así, mientras más rojo es, me está diciendo, o más rosa, o más color vino, vamos a decir, si quieren, mientras más color vino, me está diciendo que hay harto o más ADN. Mientras poquito color de color vino, menos ADN probablemente hay. ¿Sí? Eso es directamente, vamos a decir, proporcional, ¿no? Es proporcional, ¿no? Es proporcional. Nunca se olvide que es proporcional, que es indirectamente proporcional, que es inversamente proporcional, ¿no? Bien. Vean cómo se complementan, ¿no? Los temas. Tema 2,9, ¿no? Entonces todo se complementa, pero siempre la clave es pasito por pasito, pasito por pasito. Bien. Dice, en una población celular particular se puede obtener las frecuencias de células con contenido de ADN duplicado, 4S, ¿sí? No duplicado, 2S, e intermedio entre 2C y 4C, cantidad de pares de bases, ¿no? Por ejemplo,
En la fase G1, pues tenemos lo que va a ser los pares de bases, lo mismo, ¿no? Porque estamos iniciando, acuérdense, la interfaz es duplicar todo, ¿no? Duplicar. Y como en este caso estamos hablando específicamente de mi ADN, en la fase G1 hay síntesis de mi jefe. No, no hay, no hay. ¿No? Entonces, por eso que en la fase G1, pues vamos a tener el 12, dos pares de bases, ¿no? Ya cuando estamos entrando, pues en fase S, ¿sí? En fase S, ya nos vamos a duplicar, nos estamos preparando, ya estamos duplicando un poquito a nuestro jefe. Por eso vamos a estar en intermedio, ¿no? Estamos en que ya no es 2C y estamos tratando de ser de 4C, ¿no? Un proceso intermedio, ¿no? Vamos a hacer, estamos tratando de llegar a 4C, cuatro pares de base, ¿no? Recuérdense, la fase S es de duplicación. Y cuando ya estamos en fase G2, acuérdense, la fase S termina cuando se duplica el ADN. Como ya he llegado y estoy entrando a fase G2, ¿qué quiere decir? Que ya he logrado completar 4C, ¿no? Que ya he duplicado, el ADN está duplicado, 4C, cantidad, ¿no? Cantidad. Bien, y por tanto en mitosis voy a entrar así, ¿no? Voy a entrar así, con 4C. ¿Por qué? Porque luego se va a dividir esto en dos células hijas y voy a tener nuevamente 12, 12. Bien, ahora te dice, si la población es asincrónica, que no están corriendo al mismo ritmo, vamos a decir si quieren así, vayan, imagínense que estamos así, ¿no? Otros están aquí, otros están más o menos por aquí, ¿no? Aquí está, por ejemplo, se ve bonito nuestro ciclo celular, fase G1, otros van a estar aquí chicos, otros aquí en fase S, y otros aquí, las células, y otros van a estar aquí en mitosis ya, ¿no? Entonces, todo variado, ¿no? Te dice, el porcentaje de las células detectado en cualquier segmento de la interfase será proporcional a la duración de ese segmento. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, aquí digamos, imagínense que en fase, vamos a un poquito, ¿no? Estas personitas que están corriendo nos vamos a imaginar que son las celulitas, ¿sí? Aquí en fase G1 yo tengo como 3 células que están, ¿sí? En fase S yo tengo unos 4 le pondremos. En fase G2 vamos a poner, aquí le pondremos más. En fase G1 le vamos a poner harto, ¿sí? Le vamos a poner harto. Vamos poniendo harto. En fase G2 ya minitos. En fase M hay poquitas células. Un hito le pondremos. ¿Qué es lo que te hace decir esto? Vean, en esta fase G1 hay hartos, están acumulándose y uno te pregunta, ¿por qué será? ¿Por qué? Acuérdense, es una población asincrónica, no están al mismo nivel, todas las células están en distintos lugares, ¿sí? Es asincrónica. En fase G1, estas celulitas, vean, hay hartas células. ¿Por qué será? Uno se pregunta, ¿no? Y se da cuenta de que, puede que en esta fase algo esté pasando, algo debe ser costoso, por eso todos están atorando aquí. O sea, pasan a la otra fase, sí, pero la mayoría tarda aquí. ¿Por qué será? Puede ser que el camino sea largo, o hay muchos controladores, o hay muchos requisitos que cumplir, ¿no? Entonces, va a depender de la duración en que estén en esta fase. Por eso aquí te dice, ¿no? El porcentaje de células detectado, aquí es un porcentaje, puedo decir, ¿no? Aquí la mitad, el 50% de todas estas células, el 50% está en esta fase G1, ¿no? Es que quiere decir, está en base a la duración, ¿no? Y es por eso que te dice aquí nuevamente, el porcentaje de células detectado en cualquier segmento de la interfaz será proporcional a la duración de este segmento, ¿no? Mientras más largo sea, más células se van a quedar ahí o van a tardar más en ese lugar. Mientras menos cantidad de célula haya, es decir, mientras menos porcentaje de célula, quiere decir que van a durar poco en esa partecita o en ese segmento o en esa fase, ¿no? A eso se refiere. Es decir, te está hablando, como decir, directamente proporcional también, ¿sí? Bien, te dice, por ejemplo, si el tiempo del ciclo celular es 20 horas, ¿sí? 20 horitas, el ciclo celular, ¿no? Total, es un ejemplo, ¿no? Solo es un ejemplo, por si acaso, ¿no?
Te dice, el 40% de la población se presenta en G1, ¿sí? Casi la mitad está en fase G1, ¿sí? Por tanto, quiere decir que esto está durando más o menos tipo 8 horas, ¿no? Y de aquí vamos a ir completando para hasta que llegue a 20 horas, pero 8 horas es harto, ¿no? Casi llegando a 10, casi llegando a la mitad de 20, ¿no? O sea, casi llegando a 10, ¿no? Y es por eso que es en base al porcentaje de células que están ahí, ¿sí? Esta es una forma de ver el tiempo que dura, sí, pero un poquito, vamos a decir, costoso, ¿no? Un poquito más costoso. ¿Por qué? Porque todos están, las células caminando de forma desigual. Otros están aquí, otros más abajo, a eso me refiero. Bien, ahora te dice, el ciclo celular puede ser estudiado con técnicas de sincronización celular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ahora sí que ya no me están complicando. Las célulitas están marchando al mismo nivel. No hay nadie que se esté adelantando, entonces un poquito hace que sea más fácil, ¿no? Más fácil. Aquí tengo las células y aquí vamos a ver a un inductor químico, ¿sí? Te dice, podemos usar una población naturalmente sincrónica, ¿sí? Esto, por ejemplo, de aquí es el famoso, vamos a decirlo así, famoso Cisarum, que es un hongo plasmodio, ¿sí? Que se mantiene 10 ciclos celulares sincrónicos. ¿Qué quiere decir? Van a trotar 10 veces, ¿sí? Y después de las 10 veces recién se van a desordenar, ¿sí? El último se cansará, ya se van a alejar más, ¿no? Pero 10 ciclos van a hacer lo mismo, al mismo ritmo, ¿no? Al mismo ritmo. Entonces, esos 10 ciclos ya es harto, me sirve para estudiar el tiempo que están en cada fase, ¿no? Bien, una forma es eso, ¿no? Utilizar un grupito que marchan al menos 10 ciclos unidos. ¿Qué ejemplo es? El Cisarium, ¿no? Cisarium, que es este honguito. Otra forma que sería inducir, ¿no? Vamos a ver, y por si lo ponemos un inductor, ¿no? Vamos a inducir, vamos a tener a alguien que les va a exigir que caminen en grupo, ¿no? Y que no estén ahí caminando desigual. Les va a decir, marchen juntos, marchen, ¿no? Entonces les va a obligar a que estén unidos, ¿no? Como les está obligando, pues también van a caminar juntos, entonces yo puedo estudiar de esa forma, ¿no? Otra te dice, otra forma hay mecánica, ¿sí? La forma mecánica me ayuda a separar. Por ejemplo, te dice, en la mitosis de células esféricas se van a quedar allí, ¿no? Apegaditos en nuestro frasco, ahí dentro de nuestro frasco específicamente. En cambio, cuando están en interfase, dice, las células están ahí aplanadas, apegadas, como decía, a la pared, ¿no? Entonces, es una forma de separar. Vean, en la interfase, ¿cuánto tiempo están apoyados en este frasquito, ¿no? Y es una forma de estudiar, ¿no? ¿Cuánto tiempo están ahí apegados en el frasquito, ¿no? Uy, estas células de aquí, ¿cuánto tiempo están así, ¿no? Es otra forma de estudiar, es algo, si bien mecánico, pero también serviría para estudiar, ¿no? En interfase están apegaditos al frasco y son células aplanadas. En mitosis son, en cambio, células esféricas, ¿no? Células esféricas. Bien, entonces no te olvides cómo podemos estudiar. Esto es más difícil, ¿no? Esto, la asincrónica, porque están desordenadas, un poquito más cuesta. En cambio, esto ya está mejor, entonces es mejor ya estudiar. Y ahí yo ya voy a ver en conjunto cuánto realmente tardan en cada fase, ¿no? Muy bien, entonces vamos a quedar aquí, chicos, la duración de los periodos del ciclo celular, ¿sí? Y nos estaríamos viendo mañana para continuar el tema 9. Si bien el tema 9 no es tan largo, pero, bueno, no es tan largo que el tema 8, ¿no? Realmente el tema 8 sí era un poquito más hartito, ¿no? Más hartito. Bien. A ver, antes que nos vayamos. Te dice, la realización es una consecuencia natural de la excelencia cuando identificamos una causa para entregar lo mejor de nosotros mismos, de poner a sus servicios nuestros talentos, de entregar la vida misma por un sueño. ¿Sí? Así cerramos nuestra clasecita. Acuérdense, excelencia es excederte más. Excédete más, ¿no? Es dar más. Si das más, como ley de vida, ¿no? Si das más, decides también más. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. Sigan estudiando a full. Buenas noches, chicos.